Hola, buenos días, bendiciones, que el Señor les guarde, que les bendiga, que dirija cada instancia en sus caminos, que sean los pasos de Cristo los que caminemos. Un abrazo fuerte para todos. Bueno, el tema hoy del que les voy a hablar es sobre algo que justamente en todo este tiempo que gracias al Señor, para la honra y gloria de Él, he estado buscándole y he estado caminando de su mano. Bueno, tengo varias formas en las cuales alimento mi espíritu, que bueno, a través de la palabra, obviamente directamente de la oración, de la palabra de la Biblia, ¿cierto? De la oración, de las alabanzas, súper importante estar cantando alabanzas, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, las alabanzas traen a nuestro espíritu un regocijo que es en el gozo del Señor, y nos dan una fuerza, es tremendo, y ministran también muchísimo. Y bueno, y también bueno, a través de las prédicas, obviamente todo esto, y en medio de todo eso justamente me encontraba y el Señor también, o sea, nos va mostrando que es así, porque el Señor hace como un clic, siempre les digo, es como un clic adentro, y entonces uno dice, Señor. De hecho, esta mañana cuando leía la palabra también, empecé a leer unos versículos de Lucas que ya había leído muchas veces y nunca antes los había visto de la misma forma, ¿sí? O sea, vuelvo y les digo, es a través del sentir en el espíritu. Pero bueno, lo que les quiero decir es que debemos ser como Jesús para ser como Jesús. Es decir, nosotros muchas veces hemos pensado, de pronto no todos, yo siempre digo nosotros y hablo en general, ¿no? Porque yo no estoy en el corazón de nadie, solamente Dios es el que conoce los corazones de cada uno, porque Él nos creó y porque Él es el omnisapiente por excelencia, ¿cierto? Y el omnisciente por excelencia, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, omnisciente, Él lo es todo, ¿cierto? Bueno, y como dice el Salmo 139, Él conoce nuestros pensamientos desde lejos, o sea, antes de que lleguen a nuestra cabeza, Él ya los conoce, ¿ya? Entonces, bueno, ¿a qué me refiero? Nosotros muchas veces de pronto hemos pensado, por lo menos a mí me pasó, que debemos ser transformados aquí para, o sea, ir cada día, o sea, dejando que el Espíritu Santo nos transforme para ser como Jesús, ¿sí? Pues ya Jesús, obviamente resucitado, sentado a la diestra del Padre, pero en realidad nosotros debemos esforzarnos, como dice la palabra, esforzarnos y ser valientes por cada día, ser más como Jesús cuando caminó aquí en la tierra también. Es decir, el Señor se convirtió, o sea, el Dios Altísimo, ¿sí? Envió a su Hijo, es decir, su Espíritu encarnado, ¿sí? Para que a través de la carne también Él viviera lo que nosotros vivíamos, pero obviamente Él estaba siempre repleto del Espíritu Santo, porque Él no dejaba de alimentar el Espíritu en Él, ¿sí? Precisamente mediante la comunión con Dios. Él no dejaba, o sea, lo podían invitar a comer a cualquier lado y Él iba, obviamente, porque Él vino a servir, pero Él nunca dejó de poner primero al Padre, y siempre era para predicar la palabra, y siempre era para enseñar el reino de los cielos, y siempre era para glorificar al Padre, ni siquiera Él se tomaba en potestad decir yo, sino, o sea, Él obviamente vemos que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, sí, o sea, todo esto. Pero cuando Él hacía los milagros, Él siempre decía que, o sea, que era para glorificar al Padre, ¿verdad? Es más, cuando Él, cuando resucita a Lázaro, Él lo que dice es, gracias Padre porque me has escuchado, ¿ya? O sea, Él ya en su corazón ya sabía que el Padre lo había escuchado, pero Él, para darle la honra al Padre, lo dice, ¿sí? Lo mismo que Él dice que Él, nada de lo que Él dice es porque, o sea, es de su boca, sino que es porque lo ha escuchado en el Padre, o sea, las palabras que Él dice son las palabras del Padre, ¿sí? Y así, entonces nosotros también deberíamos tener ese sentir cada día más de hacer más las cosas que el Padre Celestial quiere que nosotros hagamos, como Jesús lo hacía, así como dice Pablo, o sea, que haya en nosotros ese sentir, ¿sí? De como Cristo Jesús, o sea, siendo Dios mismo, ¿verdad? O sea,
puso por poco, digamos, el ser Dios y se humilló siendo hombre, ¿verdad? En todas las cosas, porque él le daba hambre, él se cansaba, sin embargo, él nunca respondía a la gente con una mala palabra, ni tampoco le decía, no, ya estoy cansado, así que bueno, mañana seguimos. No, él seguía, así como a la gente que estaba en el monte que yo les comentaba el otro día, en el desierto allí, y él se preocupó, tuvo compasión por ellos para que comieran, ¿cierto? Que no solamente recibieran, o sea, él veló por el pan físico, digamos, sí, que multiplicó, y por el pan espiritual, o sea, y aunque él estuviera cansado, aunque fuera, es más, cuando él en la noche de que va al monte de Getsemaní a orar porque ya sabe que lo van a apresar, él decía que su espíritu estaba angustiado, ¿sí? O sea, que estaba triste, ya hasta la muerte, dice la palabra. Entonces él sentía esas cosas en su carne, obviamente, por eso le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces nosotros muchísimas veces, no buscamos la voluntad del Padre, sino que buscamos la voluntad nuestra. Entonces, como creyentes, o sea, porque esto lo hablo con los creyentes, con los que no son creyentes, pues espero que también esta palabra haga, que redarguya su corazón y que pueda conocer a Dios. Mi anhelo a través de estos videos no es para que me vean a mí, ni para que me conozcan a mí, ni nada, eso no me interesa. Lo que quiero es que conozcan al Señor, que puedan experimentar ese gozo, esa paz, esa lluvia celestial en sus corazones, que incluso de pronto los días que se puedan levantar como tristes o de pronto, no sé, como sin ánimo, sin ganas, yo qué voy a saber, porque a mí también me pasa, digamos, uno dice, Señor, no importa, yo estoy aquí delante de ti, yo sé que tú eres mi escudo, eres mi esperanza, eres mi fortaleza, tú eres mi provisión, eres mi doble porción, tú eres todo para mí, Señor, y si tú no estuvieras en mí y conmigo y por mí, Señor, ¿yo qué sería? Nada, Señor, yo nada soy sin ti, Señor, porque incluso la vida biológica tú la soplaste en mí, Señor, pero yo no quiero solamente caminar en esta vida biológica, yo quiero caminar en el Espíritu, Señor, para agradarte a ti, ni siquiera porque estoy pensando en tener la vida eterna, que es obviamente un privilegio, sino por agradarle al Padre, que Él es bueno, es precioso. Entonces, nosotros debemos esforzarnos cada día, hermanos míos, hermanos en sangre, en Cristo, familia del corazón, quienes estén escuchándome, por agradar al Señor, por ser más como nuestro Señor Jesucristo fue estando aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo no andaba conspirando contra quienes andaban conspirando contra Él. Nosotros muchas veces de pronto alguien nos dice algo y nos lo tomamos con nosotros. Entonces ese dicho que dice el mundo, al que le caiga el guante que se lo chante, o sea, pasa así. Entonces ya nos armamos una película y si me dice esto, yo le voy a decir esto, y si hace aquello, yo esto, y Nosotros no debemos andar en esas maquinaciones, porque las maquinaciones son del diablo, no son del Espíritu, ¿ya? Entonces nosotros no tenemos por qué estar ni conspirando en nuestra mente, ni maquinando contra nadie. Lo que quiera hacer otra persona, mire, el que nos defiende a nosotros es el mayor. Nosotros debemos amar aún al que no nos ama. Cuesta, pero no importa, nosotros debemos hacerlo, porque aún el Señor Jesucristo, estando ya colgado, crucificado, clavado en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, ¿ya? Esteban incluso, porque usted de pronto, pero es que él era Jesucristo y tal, pero él era hombre en ese momento. Él no era Dios allí, o sea, es decir, el poder de Dios no estaba allí, o sea, para que soportara el dolor. No, él tenía que soportarlo en la humanidad. Él era 100% hombre y 100% Dios, pero en ese momento era la humanidad completa en él, así que él sintió el dolor que podía estar sintiendo usted si le pasara eso, ¿ya? Y también, por ejemplo, cuando Esteban lo estaban apedreando, ¿qué dijo Esteban también, Padre? El Señor, perdón, no le tomes en cuenta esto, ¿verdad? A los que le estaban haciendo eso. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es que contestamos con la primera palabra que se nos viene a la cabeza frente a cualquier cosa que nos digan, o a veces no la decimos, pero pensamos, porque alguien nos dijo esto y entonces, o porque no sé qué, no sé, o sea, y vivimos como tratando como a medio cojear, ¿verdad? O sea, no, sí, vamos, somos creyentes, esto y tal, pero
pasa algo y ahí como que bajamos, y ahí como, entonces nuestra fe no la fortalecemos, sino que la debilitamos. No somos misericordiosos. Muchas veces creemos que somos misericordiosos porque dimos algo a alguien. Ser misericordioso va más allá de lo material también. Es a través de la palabra, es a través de cómo nosotros nos comportamos en nuestras acciones y actitudes con otras personas. También el hecho de darle cosas, obviamente, alimento, yo no sé, cosas que pueda necesitar otra persona. Y no necesariamente tiene que ser una persona que nosotros conozcamos. Ya puede ser la persona que el Señor haya puesto en su caminar en ese momento. A veces nosotros decimos, ay, no se lo merece, pero nosotros no nos merecemos tampoco nada y el Señor aún así nos da, ¿verdad? Entonces debemos dejar todos egoísmos también. Reconozcamos que nosotros todavía tenemos esos vicios, muchas cosas que están allí. Nosotros de pronto hacemos caso omiso, pero le tenemos que decir a Dios diariamente, Señor, límpianos más de nuestra maldad, como decía David también, límpianos más, renueva, Señor, un espíritu recto en nosotros, limpia nuestro corazón, Señor. Padre, crea un corazón limpio en nosotros para que cada día podamos caminar más como lo hizo nuestro Señor Jesucristo aquí, para que mientras nosotros en este caminar humano caminemos como lo hizo el Señor Jesucristo, nos estamos preparando para ser como el Señor Jesucristo al ser resucitado y llevado a la diestra del Padre, a sentarse allí. No es que nosotros nos vamos a sentar a la diestra del Padre, pero nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes también para reinar junto con Cristo Jesús. Y eso no es para que se envanezca su corazón y no, pero yo no, o sea, es un motivo no de orgullo banal, es un privilegio que no nos merecemos, pero entonces justamente debemos ser justos como lo fue Cristo también, compasivos, sí, prudentes también, sí. No estar diciendo, porque muchas veces creemos que lo que decimos, no, porque es que yo dije la verdad y tal, pero es que la verdad no es solamente decir las cosas, sino también la forma en que se dice, porque usted puede decir una verdad y con esa verdad que diga puede estar causando un dolor terrible en el corazón de alguien. Y si es una persona que apenas está empezando en el evangelio o que no conoce de Dios, usted puede estar causando algo que, como dice la Biblia, hay de aquellos, ¿verdad? Que desvían a los pequeños del Señor, ¿verdad? Porque mejor le fuera colgarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Nosotros tenemos que ser muy prudentes con nuestras palabras. Cuando vamos a decir algo, de hecho Pablo lo dice también, debemos exhortar en amor, no creernos que más no sabemos, ni creer tampoco. Mire, el Señor Jesucristo en ningún momento les dijo a los escribas o a los fariseos, a ninguno, miren, yo soy el Hijo de Dios y yo sé más que ustedes porque yo me sé todo, porque yo tengo los pensamientos del Padre en mi cabeza. Jamás, jamás. ¿Me explico? Entonces muchas veces nosotros también nos envanecemos porque estudiamos en, no sé, un instituto bíblico. Yo qué voy a saber porque no sabemos la Biblia, porque nos hemos escuchado todas las prédicas habidas y por haber, porque conocemos todos los diccionarios y terminologías en hebreo. Yo qué voy a saber en arameo, yo no sé. Y entonces creemos que con eso podemos darle clases a todo el mundo y de pronto intelectualmente estamos dando clases, pero no estamos dando un testimonio que Dios quiere de nuestra vida. Porque ¿cómo está nuestra vida? Nuestra vida con nosotros mismos en nuestro corazón y nuestra vida a nuestro alrededor, es decir, con nuestra familia, con las personas cercanas a nosotros y con las personas que no conocemos, pero que tenemos de pronto un encuentro en el día, por A, por B, porque fuimos al banco, porque fuimos al supermercado, por lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo estamos manejando esa vida? El Señor Jesús era el mismo en todos los lugares donde iba. No era que si llegaba a la casa de pronto de alguien que tenía algún pasar económico, digamos, entonces allí se ponía todo exquisito. O que entonces si era que no, que el leproso, entonces él como que bueno, sí, te sano. No, tocó al leproso. Ya él no fue que le dijo, él hubiese podido lanzar la palabra y decir eres sano, pero él para dar testimonio del amor de Dios y para que los judíos lo vieran justamente, porque para los judíos los leprosos, fíjense que estaban por allá apartados, que no los dejaban que se mezclaran ni que estuvieran cerca, él lo toca, ya. Entonces, porque eso también hay una simbología allí del pecado, o sea, la lepra es como el pecado, entonces como que al pecador, no, que como esa persona es no sé qué, o sea, no, que no se acerque y tal. No le estoy diciendo que vaya y entonces se convierta a ellos. Era lo que le decía un poco con lo que le decía el Señor a Jeremías. O sea, no te conviertas tú a ellos, sino que tú
O sea, seas el instrumento para que ellos se conviertan al Señor, no para que nosotros, ¿sí me explico? No, y no es nosotros. Nosotros no podemos creer que así como el Señor me llamó a mí, entonces yo tengo y yo soy, y no, el yo soy es Dios. No hay ningún otro yo soy, ¿ya? Y se los digo en amor, porque además les voy a estar compartiendo Dios mediante una palabra también, y esto se los adelanto también. Mire, el Señor Jesucristo cuando vino y cuando, por ejemplo, le preguntaron de las señales y Él dijo todo lo que iba a pasar en los tiempos postreros, ¿verdad? Le dijo a los apóstoles, a los discípulos, también el Señor ya sabía lo que le iba a pasar a Él, pero el Señor no andaba preocupado y Él hablaba, o sea, voy a ser entregado, tengo que, o sea, que iba a morir, sí, o sea, que iba a resucitar, pero el Señor no andaba preocupado pensando y entonces, y ahora, me tengo que apurar por esto y lo otro. Y muchas personas de pronto en este tiempo no les gusta que les hablen de las cosas que van a pasar, que la Biblia está, sino que simplemente esperan que sean palabras de amor y de consuelo, y está bien, porque es que la palabra también es para eso, pero también es necesario que conozcamos la verdad. No solamente podemos conocer medias verdades, tenemos que conocer la verdad completa en Cristo Jesús. Y si el Señor mismo dijo que tenían que pasar estos tiempos postreros y las cosas que tenían que venir, no es para que nos asustemos, porque Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? No es para que estemos débiles y ahí, ay, ¿qué va a pasar mañana? A nosotros no nos corresponde eso. Nuestra fe tiene que estar cada día más alta, y no importa si mañana los montes se trasladan al fondo del mar, si se caen las estrellas del cielo, nuestra fe tiene que estar allí firme en el Señor, porque nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Acuérdense que lo visible fue hecho de lo invisible, así que esto visible tiene que desaparecer en algún rato, sea la carne, sea las cosas, porque lo que está hecho por el Señor ya de antemano, para que sea hecho lo nuevo, ¿sí? O sea, como dice en Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Yo no estoy diciendo que va a destruir el planeta y entonces hizo otro, yo no sé. El Señor es el que sabe cómo va a hacer las cosas. Él es perfecto, ¿ya? Entonces, pero Él necesita que pase. Pero nosotros en medio de esa tormenta, ¿sí? O como les decía el otro día, ese desierto, nosotros lo que hacemos es acercarnos más al Señor, ¿sí? Y entonces ahí encontramos reposo, encontramos ánimo, encontramos fuerzas, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos alimento, encontramos lo mejor que podemos tener, ¿ya? Entonces, los invito a eso, no estén juzgando, por favor, no estén haciéndose ideas de lo que otro piensa de usted, y si lo piensa, que lo piense, eso es un problema de cada quien tendrá que rendir cuentas delante del Señor por la palabra que salen de su boca, por los pensamientos también. O sea, busquemos cada día que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, y que seamos más obedientes al Señor, para que, siendo como Él fue aquí en la tierra, cada día más podamos entrar a la vida nueva, a tomar ese lugar que Él también ha preparado para nosotros, porque Él dijo que iba a preparar los lugares, ¿verdad? Para nosotros también, para sus discípulos, pero no solamente para esos discípulos, sino para todos los que venían después, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a ellos. Bueno, les bendigo, les mando un fuerte abrazo, que el Señor les guarde, que ponga siempre ángeles a su alrededor, que la sangre de Cristo les cubra y que el Espíritu Santo les lleve siempre a toda verdad. Busque del Señor, lo invito, y bueno, ya estaré compartiéndole esta palabra justamente sobre los tiempos postreros, pero no para que se preocupe, sino para que tenga ánimo, ¿sí? Para que sepa que el Señor se preocupó por usted, o mejor dicho, se ocupó de usted desde antes de que usted naciera, y puso la palabra justamente para avisarnos, para que estemos apercibidos, para que velemos, oremos y para que no temamos. Bueno, un fuerte abrazo, bendiciones.